Nelson Lobos. ¿Cómo está, Nelson? Bienvenido. Gracias. ¿Todo ¿Cómo va, bien? Nelson? Bien, ¿cierto? Segunda vez ya en el programa. Asiento, por favor. Bienvenido a la microcomunidad. Pueblos originarios con harto que contar. Hoy vamos a hablar del Parlamento y el Tratado de Quillín. Así es. ¿De qué se trata de hecho, esto, como Nelson? encuentro importante partir en Mapuzungún, algo cortito. Sí, obvio. Bueno, unen, marimari pugunui, marimari con pugunui, café tati, mleimunta monruca, fachante, unen, chaltumai tamen magelfiel, epunen, inchinu trancaín, quiñe futa tragún, mapuche tragún, español, coyán español, quilín piñalú. Bueno, los saludé a todos, a ustedes, y les agradezco la invitación otra vez más poder estar aquí, poder compartir ahora los viernes de verano con algo sobre el conocimiento mapuche, historia mapuche. Y bueno, mencioné que íbamos a hablar justamente de Quilín. Y con un hecho que ocurrió un día como hoy, 5 y 6 de enero, pero del año 1641. ¿De qué se trata? ¿En qué contexto estamos? A ver, Nelson. Mira, hay que señalar que Quilín primero no fue el primer parlamento celebrado entre mapuches españoles. De hecho, ustedes mostraban aquí que visitaron la Piedra del Águila, la Ñancocura. Ahí está. Ahí está. Y ahí donde pueden ver eso, la gente le llama Piedra del Águila, pero en realidad los cronistas hablan de que hubo un parlamento en 1612 entre Luis de Valdivia, el curita, con los peñis de esa zona, y que se hizo en la Ñancocura. Y si uno va un poquitito más abajo, lo que los guardaparques ahí le llaman el planchón. A ver, vamos a mover el dron un poquito a ver si podemos... Si se puede ver el planchón. Todas las personas que han ido han visto una piedra que parece seguramente una especie de mini cerro. Y en ese planchón, si uno se para arriba, de hecho hice el experimento de pegarme un mini discurso ahí, con mi zomó estábamos ahí, y se escucha un eco impresionante. Entonces abajo están todas las condiciones para tener ganado, los lugares donde dormir. Mira. Probablemente el parlamento fue ahí. Nelson, y al hablar de parlamento, hablamos de un parlamento con similares características a lo que nosotros entendemos hoy en día por parlamento, lo que tenemos con nuestros diputados, senadores. ¿Cómo se conformaba el parlamento en esa época? Es que en esa época no era un parlamento como hoy en día, que es Chile, y Chile tiene cada territorio como el distrito, no sé, el 20 creo, el distrito X, circunscripciones tienen parlamentos que representan a Chile. Acá eran dos naciones diferentes, que eran los españoles, que tenían su propia organización política, jurídica, y los mapuches, que también con su propia organización política diferente a la española. Y el contexto en que se da, que primero España se había dado cuenta, chuta, con estos mapuches no nos la podemos. Los mapuches hasta el siglo XIX todavía hablaban de Curalaba, que había sido 40 años antes de Quilín. Segundo, las costas estaban siendo constantemente visitadas por corsarios, holandeses, ingleses, que su idea era instalarse en esta zona, hacer alianza con los mapuches y atacar y expulsar a los españoles. Y los españoles, con temor a eso, más encima que también tenían su guerra en otro lado, dijeron: aquí esta guerra hay que detenerla porque nos va a traer muchos problemas económicos y además que no somos capaces. Entonces, en una salida al Marqués de Baide, un año antes de Quilín, eso en 1640, arrasan con toda la primera zona del lonco que gobernaba, y era Antedueno. Podríamos traducirlo literal como el sol del cielo. Qué bonito, él o el bueno también es como que está más arriba. Y llega un poco más al sur, a la zona imperial, y se encuentra con Linco Pichún, que era el lonco de ahí. Y este sale y le dice: oye, hagamos la paz, por favor, no me quemen las siembras, las cosechas, yo no quiero seguir peleando, estamos cansados de esto. Y el español le cayó preciso. Como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Entonces dijo: perfecto, hizo consejo de guerra, un año más nos juntamos. Entonces el Inco Pichún empezó a convocar a todo el territorio, hasta Huilliches, Pehuenche, Lafkenche, todo el territorio mapuche. Y ahí, disculpa, ¿solamente los loncos eran los que asistían? No, los loncos iban presidiendo esto, pero iban acompañados por sus comitivas, que eran los CONA, que el CONA puede ser... CONA, que CONA es como... Depende del contexto, puede ser guerrero, puede ser un servidor, de repente uno está en un guilletún y dicen... Como el resto de Quiñe CONA, como que venga una persona a servir acá. Como los que están listos para atender a lo que dice el lonco. Y también fueron mujeres, niños, etc. Pero hay que mencionar una cosa. Bueno, que en ese parlamento no llegaron todos los territorios. La gracia que tiene Quilín es que Quilín es el hito donde cambia el paradigma de la mirada del español hacia el mapuche y el mapuche hacia el español. O sea, se genera como una negociación por primera vez en el fondo. Masiva, porque lo de Luis de Valdivia fue algo muy acotado y ambos bandos no creían en lo que Luis de Valdivia proponía. Al decir Quilín, ¿es lo mismo que decir Quillín o no? Es que algunos llaman, esto fue al lado del río Quillén, que es como luna, pero otros hay textos que dicen como Quillén con Q,
y otros como Quillín, el río. Y ahí es la interpretación que uno le dé. Ya, perfecto. Pero Puede ser de ambas formas. De ambas Quilín formas. o Quillín. O Quillín, o Quillén a lo mejor. Por el río. Por el río. Claro. Y resulta que los loncos convocan a toda la gente. De hecho, en la política mapuche de aquellos años, y hasta el día de hoy, por eso de repente es difícil solucionar algunas cosas desde la lógica del Estado y en ese tiempo los españoles. Que el mundo mapuche era extremadamente democrático en el sentido que cada lonco, por más jefe supremo que fuera, tenía que tener la opinión de todos. Entonces convocaba a todos, eso era enviar gente, era reunir recursos para esa junta. Se demoraron un año en convocar Quilín. Bueno, y de hecho, ¿no todos los territorios participaron esa vez? No, por ejemplo, hubo unos que se opusieron siempre, que fueron los huilliches, la zona de lo que hoy es Osorno hacia la costa, que les llamaban Cunco. Los españoles, yo creo que son las Lafkenche, huilliches, pero ¿Hay una Lafkenche. parte en Temuco? En Temuco se llama Cunco. Cunco. Pero acá ellos Cunco o Junco le dicen los españoles. Los cuncos tibetanos, ¿no? También. Claro, Y ellos siempre se opusieron a las paces, pero hubo otros huilliches que llegaron más tarde al Parlamento, llegaron atrasados por las distancias seguramente, igual celebraron el Parlamento. ¿Pero era representativo? Independiente Sí, que faltaran estos hubo gente que faltaba, pero sectores. la mayoría estuvo en el Parlamento. Ya. ¿Qué se saca limpio después de esa junta o encuentro? Bueno, primero, algo que nunca vamos a saber, qué es lo que entendieron los mapuches de la época por lo que se acordó en ese Parlamento. Claro. Porque a lo mejor le hubiesen dicho, ustedes van a ser siervos del rey, a lo mejor no aceptan. Pero si les dicen, vamos a ser amigos, aliados, una de las cláusulas era que dejaran entrar a los jesuitas a territorio mapuche a evangelizar. Otra de las cláusulas que fuesen a la guerra contra los enemigos del rey. En este caso los holandeses, por ejemplo, los ingleses. Claro, que los enemigos de los españoles fueran también enemigos de los Claro, mapuches. o lo que ocurrió en la Guerra de Independencia, hubiese algún bando de españoles que dijera, como pasó en el Virreinato del Perú, con Gonzalo Pizarro, ahora nos mandamos nosotros, el rey de España no tiene nada que ver aquí. Ahí los mapuches también tendrían que ser apoyados en este Algo caso. importante también es que se acordó liberar a los mapuches y a los españoles cautivos. Claro, a los cautivos también. Se devolvieron, creo que en el mismo Parlamento, cerca de 18 o 20 cautivos españoles. Y los españoles también devolvían lo que le llamaban las piezas, que eran piezas esclavos, Claro. cuando eran tomados en guerra. Y que al final podían estar en paz, pero los tomaban, inventaban que estaban en guerra, igual eran esclavizados finalmente. Oye, ¿y Nelson, qué importancia cobra ahí también nuestro río Biobío, el río que le da el nombre a nuestra región? Eso es lo clave, que desde el río Biobío al sur quedó fijada formalmente, jurídicamente, el territorio mapuche hacia el sur y el territorio español hacia Era el como norte. el área limítrofe. Limítrofe. Algunas personas interpretan este tratado como que dicen, no, los mapuches, España les dijo, los reconozco que existen como nación y segundo, les reconozco independencia absoluta a nosotros, pero seamos aliados. Y otros dicen, no, los españoles les dijeron, ustedes son siervos, porque eso dice el tratado, pero eso es lo que quedó escrito en los textos, y son siervos y por ende tienen como una especie de autonomía al sur del Biobío. ¿Por cuánto tiempo era este tratado? Era indefinido. ¿Indefinido? Indefinido. Como de ahí en adelante, en el Claro, fondo. y de hecho el rey lo... ¿Se respetó los tiempos que siguieron? Sí y no. Pero antes, una cosita. El rey el año 43 lo ratificó y de hecho hoy en día está en una suerte de colección de todos los tratados de paz, de alianza, de guerra, etcétera, de neutralidad celebrados con las naciones, reyes y príncipes de Europa y de otras partes del mundo. Está en Europa esto. Sí, este tratado. Y está incluido en esta especie de archivo o de colección con los tratados con Inglaterra de igual a igual. Mapuches e ingleses para los españoles eran lo mismo. Todos ahí en el mismo saco. Y lo que decías tú, bueno, este fue un primer paso, hubo mucha desconfianza, de hecho en el mismo tratado los españoles rodearon a los mapuches, hubo un momento donde dijeron, bueno, los tenemos aquí, matémoslos. Pero el Marqués de Baides dijo, yo empeñé mi palabra, así que no los voy a matar, por tanto apaguen las mechas a los arcabuces, esto se detiene. Después una serie de incumplimientos, tanto mapuches como españoles, generó de que la guerra volvió, el año 43, 44... A poquito tiempo. Sí, es que llegaron los 41, holandeses. ¿no? Esto fue en 41, llegaron los holandeses y los holandeses hicieron pacto con los mapuches y le dijeron, bueno, aquí está Valdivia era nuestra y peleamos contra los españoles. Después del 47 se celebra otro Quilín, después otro Quilín más y así. La gracia de Quilín fue que sentó las bases para un entendimiento que duró cerca de hasta el año 1814, cuando, si no mal recuerdo, fue pareja,
aquí cuando llegó con la guerra de independencia, que llegó a parlamentar otra vez con los mapuches. O sea, estamos hablando de que fue un entendimiento de 170, 80 años, donde la gracia particular es que a fines del siglo XVII, perdón, XVII, que es 1600, ya casi no hay guerra. Y en el siglo XVIII, durante 100 años, hubo una guerra con los huilliches chiloé en 1612, con los mapuches más al norte, 1726, después 1766, y después con los huilliches ya en la zona antes de Chiloé, los continentales, en 1791. O sea, hubo 4 guerras, no fue la guerra de Arauco, 300 años, es un mito. Claro, por lo tanto fue un hecho súper importante y destacable dentro de todo este periodo. Fue el punto de partida. Y la gracia también de esto es de que el pueblo mapuche, hay documentación española donde dicen se exportaron a Perú 40.000 ponchos de los mapuches y pehuenches del sur. O sea, el comercio, y los mapuches empezaron a enriquecer mucho con este comercio, y los españoles también. Nelson, ¿y esto se sigue celebrando hoy en día? Hasta hoy no. Hasta hoy era un tema que se discutía y se discute dentro de la nación mapuche, cuál es nuestra fecha. El Huetripantu, que es 24 de junio, o Huiñol Tripantu, que es otro nombre que se le da. Otros dicen el 21 de diciembre, que también tiene una significación espiritual y cultural. Otros dicen Curalaba, que es 1598, que de ahí parte en realidad el gran levantamiento. Y otros Quilín. Y hace poco, bueno, la Corporación Mapuche Tragún, Quimeltube, Historia Mapuche, la Cámara de Comercio de Temuco, Mapuche Temuco y otras organizaciones más dijeron, listo, tirémonos los leones y celebremos el Parlamento Quilín y lo que significó la paz y prosperidad del mundo mapuche, y un llamado en el fondo y poner en ejemplo de que el entendimiento en una época post-medieval, la gente podía conversar, podía entenderse y podía dejar de... Y fue un hito. Entonces celebrémoslo. Y en este preciso momento, ahora probablemente que ustedes están en sus casas, que nosotros estamos conversando aquí, en el Centro Español se reunieron de manera histórica agrupaciones mapuche con el Consulado Español acá en Concepción y con la comunidad española acá. Están con música, están conversando el tratado. Y bueno, qué bueno. ¿Y eso podía asistir cualquier persona? Era algo más reservado porque es primera vez, están como el tema mapuche hoy en día es muy... como replicarlo en el fondo, es replicarlo lo anterior. Bueno, y conmemorar también una fecha que, como hemos aprendido el día de hoy, fue clave en este entendimiento y que sirve también para seguir construyendo toda la sociedad que tiene harto de deuda también con los pueblos originarios. Así que excelente el tema que hemos tocado, Nelson. Esperamos todos los viernes seguir desarrollando estas aristas en tanto desconocidas, pero sumamente vitales también para nuestra historia, así que te damos un aplauso. Gracias. Y te agradecemos la compañía. Pasemos el datito de tus redes sociales, porque siempre ahí tú subes información. Miren, ustedes pueden ver en Twitter, @Historia Mapuche, en Facebook, Historia Mapuche, tal cual en el buscador, en Instagram, Historia Mapuche, en YouTube, Historia Mapuche, y la página www.historiamapuche.cl. Y viene ahora el número 3 de nuestra revista, que era para diciembre, pero no consideramos, dentro de nuestra inexperiencia en esto, que las imprentas están colapsadas en esta fecha. Sí. Así que la invitación... ¿Para cuándo eso? Ahora en enero la invitación es a estar preguntando en los kioscos, van a encontrar el número 1, el número 2, y pues ahí van a encontrar el número 3, donde se habla de una guerra que ha sido invisibilizada y que hablaremos en otro programa, que es la guerra entre los mapuches con Chile y Argentina. La traes para acá para que la mostremos y comentemos a todo el público. Edición 3. Te esperamos el viernes. Bienvenido a la microcomunidad y a nuestro programa. Gracias. Que tengas esté muy bien. lindo 2018.